con Cañaguada y resaltamos San Cristóbal en verde, y ese plural implica a todos los agentes que participan en este proceso del proyecto. No somos nosotras, sino tanto la Fundación como todas las instituciones y organizaciones implicadas. ¿Y dónde estamos? Pues en la población de San Cristóbal, que es un municipio situado en el borde del Canal del Dique y que lo tomamos como referente comarcal, puesto que tiene unas características y unas condiciones similares a tantos pueblos que están situados a lo largo de este canal y sus alrededores. ¿Y cómo empezamos a trabajar? Pues lo primero que hicimos fue hacer un análisis de todas las problemáticas de San Cristóbal que venían recogidas en las bases, de forma que hacíamos unas preguntas, por ejemplo, cómo implicar a la población, cómo responder a las emergencias, cómo crear una necesidad económica, y respondíamos con una estrategia. De esta forma, con este proceso de trabajo, pues, se puede aplicar a cualquier municipio que tenga unas características parecidas. Pues es un proceso de trabajo muy abierto. Entonces, ¿cómo conseguir que el proyecto funcione? Hay dos ideas principales. La primera, que hace referencia a Joan McDonald. Joan McDonald es arquitecta y es ministra de la Vivienda de Chile, que tuvimos el gran privilegio de conocer. Y ella sobre todo hablaba del equilibrio que tiene que haber entre todos los agentes implicados en un proyecto. Eso se refleja en el caso de San Cristóbal aquí, en el que se podrían crear mesas en el que estén todos los agentes implicados sentados a la mesa de igual a igual, en el que se escuchen y juntos diseñen ellos el proyecto así que en San Cristóbal. Otra respuesta a cómo conseguir que el proyecto funcione es el uso de un material que es preciosísimo, como están viendo en estas imágenes, que es sostenible, que responde muy bien a las emergencias, que es muy accesible a la población, que culturalmente es muy adecuado y que también es adecuado para el clima. Sabemos que este material, he olvidado decir que es la caña guadua. Sabemos que la caña guadua es predominante en Colombia, en la zona cafetera, pero hemos estado consultando con expertos de caña guadua en Colombia y nos han confirmado que existen dos variedades diferentes. Hay una variedad en la zona cafetera, que es la caña angustifolia. Hay otras dos variedades diferentes que son muy apropiadas para esta zona. Incluso Corpo Guajira, que es la autoridad ambiental del departamento de Guajira, está haciendo experimentos en plantar plántulas de caña guadua en la zona a costa a nivel del mar Atlántica. La caña guadua además tiene unas diferentes propiedades mecánicas, se le llama el acero vegetal porque tiene unas características muy similares a las del acero, tiene muchos beneficios para el medio ambiente y es un material muy accesible a la población y muy fácil de utilizar, aparte de muy económico. Surge una duda, ¿cómo conseguir que se elimine la idea en la que se asocia la caña guadua con las personas con bajos recursos? Pensamos que aquí volvemos a citar a Joan McDonald porque ella decía que era fundamental, y esto pensamos que es importantísimo, la implicación de los poderes públicos en este tipo de proyectos. Si la alcaldía, la municipalidad construye un edificio institucional en caña guadua, la imagen que puede tener la población de repente cambia, no lo asocia con el material de los recursos, sino unas instituciones con poder están construyendo ese material debe ser bueno, ¿no? De hecho, ya existen ejemplos, tanto en Colombia como en otros países, en el que se están construyendo edificios como estos que veis aquí, puentes peatonales, y que incluso edificios que se han construido en Colombia están teniendo una gran repercusión a nivel internacional, se están utilizando en las universidades para investigar, etc. Entonces, después de todo esto, ¿qué pensamos que San Cristóbal necesita desde nuestro punto de vista? Obviamente eso tendrían que definirlo los realmente implicados en San Cristóbal, vosotros. Pero nosotros pensamos que con las dos herramientas, las del diseño participativo y las del uso de la caña guadua, podemos, por un lado, activar el medio ambiente, reforzar frente a la emergencia y regenerar el medio ambiente, activar la economía fortaleciendo las actividades existentes agropecuarias y piscícolas y, por otro lado, creando nuevas actividades como el ecoturismo y, algo importantísimo, fortaleciendo el tejido socioproductivo. Pensamos que de esta forma se puede crear empleo. La gente puede mejorar y aumentar sus posibilidades de inserción en
el mercado laboral. Bueno, a partir de esas estrategias que ha dicho Elena, pasamos un poco a entender cuáles serían las actuaciones más concretas a adaptar o a pensar en Asistópolis, ¿no? Entonces, ¿cómo empieza este proceso? Sería un poco nuestra pregunta. Entendemos que lo más importante es la población, o sea, que los individuos hay un proceso de sensibilización, se agrupan en cooperativas o asociaciones con la idea de plantar la caña de guadua. Con la caña de guadua se corta, inicia el proceso de tratamiento en unas dotaciones que hemos creado que pensamos que son importantes, que son las escuelas talleres, que además son equipamientos para la emergencia. En estos procedimientos se forman la gente en estos procesos y a partir de ahí se va a poder iniciar la construcción de las viviendas. También cómo actuar frente a la emergencia. Pensamos que estas escuelas talleres están proyectadas en dos alturas, entonces están elevadas del suelo, con lo cual hay bastante capacidad y se protegen contra las inundaciones. También serían escuelas construidas para la población en procesos de formación y construidas en caña de guadua. Otra pregunta que nos hacíamos es ¿qué conseguimos con este proceso, no? Nuestra idea es reactivar el tejido social productivo mediante la caña de guadua, crear empleo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues en esta reactivación socioeconómica lo que pretendemos es reactivar las actividades existentes, creamos actividades en el ecoturismo y reafirmar el medio ambiente. ¿Cómo convertir el canal del Lique en un atractivo turístico, ¿no? Entonces, pensamos que es importante crear esa zona intermedia de parque fluvial, ese espacio que se puede disfrutar, donde vamos a plantar caña de guadua que va a reafirmar el territorio y a partir de ahí crear un frente fluvial y una serie de edificaciones que pueden ser o bien importantes o bien palestínicas que alojarán al turismo y que disfrutarán un poco de ese privilegio, ¿no? Frente al canal. Bueno, esto es una imagen que de alguna manera intenta reflejar el ambiente de barrio que tenemos con nuestras viviendas. Nuestras viviendas se construirían en caña de guadua y serían elevadas, tendríamos una zona inferior que potenciaría un espacio híbrido cultural. También nos planteamos cómo debería ser el desarrollo urbano. El desarrollo urbano pensamos que debe ser progresivo y mediante fases. En la primera fase entendemos que debe dedicar el centro urbano, como ya han comentado algunos compañeros, por otro lado, empezar a construir ya en zonas seguras en la periferia una primera fase de vivienda. Ya en el tiempo tenemos que el municipio tendrá las necesidades de crecimiento y se va a ir creciendo de forma en anillo y completando un poco todo el crecimiento de la ciudad. Y el tercer crecimiento que ya nos mataría finalmente la expansión urbana que tenemos. ¿Qué es importante recalcar en este desarrollo urbano? Principalmente la conexión de estas nuevas áreas periféricas con el canal del Lique y con el centro urbano. Por otro lado, recalcar el espacio público como un reclamo para la vida comunitaria y una jerarquía, ¿no? La jerarquía de la identificación del centro urbano frente a una menor identificación de la periferia. ¿Y qué consecuencias directas tiene todo esto en el proceso? Pues una muy importante es que se activa la economía, se crea empleo. La gente consigue aprender un oficio más que mejora sus posibilidades para entrar en el mercado laboral. ¿Y esto cómo se desarrollará el tiempo? Pues podría haber una primera fase en el que se plantan los guaduales y se cultiva la caña guadua y por otro lado unos procesos de formación y capacitación para los beneficiarios. Después de esto pasamos a una segunda fase en el que estos
estos beneficiarios obtienen un diploma acreditativo formativo teórico en este caso, y de ahí pasan a las escuelas talleres. Habría como dos grandes grupos, una de almacén, en el que una vez cortada la caña guadua se lleva al almacén y allí se trata, y luego otros talleres que una vez tratados a guadua se pasa a escuelas talleres. Habría 4 talleres relacionados con todos los componentes necesarios para construir una vivienda, y otros talleres más relacionados a nuevas actividades económicas como la artesanía, etc. Luego, de ahí, los beneficiarios que han participado en las escuelas talleres tienen otro diploma acreditativo que ya es práctico, porque han hecho prácticas en la ejecución de la caña guadua, y pasamos a bien puede montar su pequeño negocio o bien puede producirse ya en la gestión de la vivienda, porque pensamos que puede ser bonito que se produzcan procesos como los de la mina en Colombia. ¿Y cómo van a hacer estas viviendas? Pues con esta imagen simplemente queríamos decir que lo que vamos a contar a continuación es una de ellas, pero lo que proponemos es un sistema constructivo basado en la caña guadua y que tiene muchas posibilidades. La que vamos a contar es una que podría ser similar a esta imagen. ¿Y dónde se sitúa esta vivienda? Pues en un lote. ¿Cómo es este lote? El lote es similar al que ya existe en San Cristóbal, porque creemos que la gente tiene un estilo de vida que queremos conservar. El lote tiene la vivienda a la calle principal, pero tiene un segundo acceso que propiciará en un futuro la densificación y quizá el aumento de una segunda vivienda. Y a su vez tiene un espacio libre que podría ser dedicado a huerto o jardín. Y bueno, a continuación vamos a ir viendo cómo esta vivienda construida con caña guadua lo que queremos que quede claro es que es una estructura, un volumen, un tipo de vivienda crecedera, palafítica, que está elevada. Esto permite evitar los riesgos de inundación y las alimañas. Crecedera se da un volumen que es como una especie de esqueleto en el cual esta estructura permitirá que fácilmente sistemas constructivos de autoconstrucción, la propia familia puede ir aumentando dentro de ese volumen su espacio interior. Y a su vez tiene un espacio protegido abajo que posibilitará actividades económicas como una tiendita, un taller, un bar. Esa sería la base. A continuación podemos añadir que eran 43 metros cuadrados, podemos añadir un altillo y además otro segundo altillo. Si queremos seguir creciendo podemos cerrar la parte de abajo, que posibilitará también actividades comerciales, y a la parte exterior quizás se puede también cerrar el deporte. Creemos que los espacios exteriores en este clima son importantes. Para explicar un poco las posibilidades de esta vivienda crecedera, una vivienda base inicial podría ser 68 metros cuadrados y con esto que acabamos de comentar podríamos llegar hasta más de todo, es decir, casi 135 metros, siempre conservando el patio y la posibilidad de densificar. Esta sería una imagen exterior. El material de fachada también sería la caña guadua, tejida en distintos tipos de esterilla que las familias pueden personalizar a su gusto. Y esta sería una imagen interior para dar una idea de cómo podría tener un inicio. Y queríamos también estudiar un poco la viabilidad de todas estas propuestas, que muy rápidamente analizábamos los costes y los plazos. En este caso, en estas etapas que ya hemos comentado, empezamos con la sensibilización y el diseño participativo. Con una pequeña inversión se moviliza a la población y se la hace partícipe de los gastos. A continuación ya empiezan todas las etapas de formación, ya se han comentado antes, y sería una inversión un poquito mayor para poner todo esto en marcha, pero a su vez reproduciría grandes beneficios con una pequeña inversión, puesto que empezaría el ecoturismo, las artesanías, la producción de viviendas, que se hace más potente en la etapa 4 con la autoconstrucción. Igualmente con una pequeña inversión se generan todas estas viviendas utilizando procesos como las fincas tradicionales de Colombia. Y ya este sistema constructivo tiene siempre esa vivienda siempre puede ser mejorada, siempre puede añadir un bañete interior, cambiar el piso, lo que te vaya pareciendo bien según tus necesidades y tus posibilidades en cada momento. Bueno, ya con esto acabamos. Lo que queríamos decir es que con esto era que con una pequeña inversión se consiguen grandes resultados. Y aquí simplemente agradecer a todas las personas que nos han ayudado a lo largo del camino, como consultores, como fundamentalmente aquí expertos en distintas materias. Y muchas gracias.